en principio, en primer lugar, presentarme. Yo soy Daniel González Guerrero, soy el asesor del delegado del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid. Soy arquitecto técnico y creo que, como muchos de los que estáis aquí, seguramente un apasionado de todo el mundo de posibilidades que nos puede plantear el BIM y el GIS para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Empezaré con un tema que yo siempre hago una reflexión, ¿no? Cuando entendemos el urbanismo en las ciudades, esta imagen de los CIAM, ¿no? Allá por los años 60, hablaba como una especie de que el espacio físico es una especie de superestructura en la cual se apoya otra estructura, que es la estructura social. Una estructura social dinámica, cambiante, que tiene que ver con muchos aspectos de cómo se generan las ciudades, ¿no? Y cómo funcionan las ciudades en un mundo cambiante, ¿no? ¿Cuál es entonces el papel de esa administración pública? La administración pública tiene tres papeles, o tres ejes, creo que son fundamentales. Lo primero es escuchar. Lo primero es ver qué se hace, qué están haciendo otras, y tener inquietudes por muchos ciudadanos que tienen ganas de mejorar las cosas y, por lo tanto, tienen que escuchar cómo lo están desarrollando, ¿no? Y en un ambiente de colaboración, es decir, tiene que haber una colaboración sí o sí entre cómo va a ser esa relación entre la administración pública y la iniciativa privada, que sin ningún lugar a duda es el camino para poder tomar estas decisiones que estáis tomando. Porque, Ignasi, os quiero decir que vosotros sois un motor también. Es decir, esto que estáis haciendo, por ejemplo, el debate que se propone aquí de cómo la administración pública, cómo hacia qué puntos de requerimientos, de BIM, hacia dónde tienen que ir los datos, todo ese debate se tiene que producir. Es decir, no puede haber como un silencio hacia un tema que nos están demandando la sociedad en sí mismo para mejora de las organizaciones de la ciudadanía. Desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid es una estructura bastante amplia y, bueno, aquí quería reflejar un poco el hecho en sí mismo de cómo está estructurada la propia administración del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros ahora mismo estamos aquí en el área de desarrollo urbano y dentro de ese área de desarrollo urbano quería hacer una mención a la Subdirección General de Innovación e Información Urbana, la que gestiona todo el tema del geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Este equipo de gobierno lo que hizo fue marcarse una hoja de ruta, unos objetivos que tenían que ver con, por un lado, el tema de las licencias urbanísticas, que ya se ha hablado aquí en anteriores intervenciones, sobre todo con el tema de la transformación digital, que se ha acelerado un poco con el tema de la pandemia, efectivamente, pero que era un asunto muy a tomar en cuenta por parte de las administraciones. La construcción de esos inmuebles de iniciativa pública que también tienen que tener esas condiciones BIM, generar esa ciudad inteligente o hablar de ese gemelo digital para que hablaremos más adelante, y por lo tanto también muy importante la gestión del patrimonio municipal. Creo que es muy gráfico esta imagen, esta imagen de la instancia general de PDF, de pasar del PDF al dato, por así decirlo, de 4 dimensiones, que me gusta a mí llamarlo. Por lo tanto, se tomaron dos estrategias al inicio de este mandato con dos cosas muy importantes que tenían que ver con... porque no nos olvidemos que una cosa son las intenciones y otra cosa hay que hacer las cosas, ¿no? Y por lo tanto, ¿y cómo se hacen las cosas? Invirtiendo en ellas. Si tú crees en esto, o sea, creo que es muy importante tener en cuenta que todas las inversiones se tienen que poder medir y se tienen que poder poner en marcha. Y por lo tanto, uno de los principales ejes que se hizo en el año 2019, se hizo un contrato sobre cartografía, fotogrametría y topografía
desde el área de desarrollo urbano para implementar esto. Y otro punto muy, muy importante, que lo has comentado, si no me equivoco, Ignacio, tú, es el tema de la tramitación de licencias para mejorar los procesos, y que a través de este convenio que hicimos con Asprima para aprobar un sistema piloto para el análisis de las licencias urbanísticas utilizando la metodología BIM. Ha sido una prueba bastante interesante, ha sido un análisis que hemos realizado muy interesante en un ámbito concreto, y en breve se va a exponer las conclusiones, porque hay que ver las conclusiones que se han tomado desde el punto de vista del interno de la propia administración, tanto externo como qué relación han tenido con la administración las personas que han participado en esta prueba piloto, ¿no? Quiero hablar de lo que para mí es básico para el Ayuntamiento de Madrid, para entender hacia dónde, qué apuesta, ¿no? Que es el geoportal. El geoportal es un territorio digital a nivel transversal donde se intenta ofrecer de una manera transparente y sobre todo con datos georreferenciados, para esa reutilización de los datos sea lo más útil posible a la ciudadanía, pero por todas las categorías posibles. Es decir, me ha parecido muy interesante la reflexión que ha dicho Camilo sobre el tema de para qué, ¿no? El para qué es bastante importante, y en el caso de la administración, sobre todo, este geoportal lo que le utiliza es para ser transparente a la ciudadanía, y sobre todo para utilizar los datos con el fin de mejorar todos los puntos que tienen que ver con sus competencias a la hora de administrar una ciudad, que creo que es muy importante. Y como podéis ver aquí, algunos de los aspectos más característicos, algunos usos que se pueden encontrar y que se pueden analizar desde este punto del geoportal, es, por ejemplo, la red ciclista, la potenciación social solar de los edificios, bueno, que veremos ahora un poquito con más detalle. Estos datos, ¿cómo tienen que ser? El dato tiene que ser es un dato concreto, tiene que ser un dato transparente, que le sea útil a la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía pueda utilizarlo, como ha dicho también Isaac, desde un punto de vista ya no solamente para el usuario que va a hacer un proyecto, a lo mejor otros desarrolladores puedan utilizar estos datos para generar sus productos o esas consultas o investigaciones, ¿no? Estos datos que podemos encontrar en el geoportal, evidentemente en formato SAFE, en formato DODG, en otros formatos, tenemos la cartografía dinámica, que es una cartografía completamente, constantemente en actualización, a diferentes escalas. Una cosa muy importante que es el análisis de que esos datos están georreferenciados, pero también a nivel histórico, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado la ciudad, o cómo ha evolucionado la ciudad, en este caso la ciudad de Madrid, para que proyectos de investigación o proyectos de análisis de la propia ciudad nos sirvan para tomar en cuenta esta reutilización de datos, cuanto más claros sean, insisto, mucho mejor, ¿no? Aquí tenemos igualmente la fototeca georreferenciada y que puede utilizar cualquier persona con datos abiertos para el uso que considere necesario, ¿no? ¿Cómo se utiliza también desde el punto de vista de la planificación estratégica? La Dirección General de Planificación Estratégica utiliza, pues, para muchísimas direcciones estratégicas de cómo generar ciudad, ¿no? Desde el punto de vista de los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los años, esta constante actualización le puede valer para que esta información geográfica, este GIS de los datos, pueda ver cómo han ido evolucionando también los índices de vegetación, ¿no? Los índices de vegetación que hay en la ciudad para tomar estrategias de actuación. Pues si vemos que hay unas zonas más o menos que tienen alguna problemática, pues actuar en ellas, ¿no? Por supuesto, están disponibles los modelos digitales de terreno y de elevaciones, dependientes y orientaciones, ese mapa de sombras. Y, por ejemplo, una cosa que quería comentar cuando
hablamos de para qué valen los datos, muchas veces tenemos que ver que es para dar servicio a la ciudadanía desde el punto de vista de la administración pública. Esto, por ejemplo, son los datos acústicos de la ciudad de Madrid y hay que ver en qué manera, tanto de día como de noche, aquí se puede ver estos mapas estratégicos para ver qué soluciones tienes que dar y dónde, sobre todo, para mejorar la calidad de vida o las condiciones, en este caso de la contaminación acústica. Fijaros cómo está, por ejemplo, la M30, ¿no? Pero que para ver de qué manera se puede incidir a la hora de tomar algunas de las decisiones importantes a nivel estratégico de cómo generar ciudad, ¿no? Los levantamientos topográficos que están disponibles, que es lo que os he ido comentando, que se están resolviendo tanto más una red topográfica cada vez más avanzada. Y, por supuesto, la utilización de las nubes de puntos para generar ese gemelo digital que es fundamental. O sea, hablaré también de ello al final, pero esta nube de puntos también a nivel de ciudad nos va a valer para que ese gemelo digital consiga tener una mayor definición, una mayor exactitud de todas las posibilidades que puede tener estas herramientas, ¿no? Todo esto está también en nuestro geoportal y, sobre todo, un tema muy importante que es el tema de la nube de puntos para túneles y espacios inferiores. Hemos hablado antes, os ha pasado un poco, sí que es interesante tratar este tema, que es el tema del mantenimiento de las cosas, ¿no? Al final, el edificio, lo construido a día de hoy, puede haber documentación antigua, pero no es una documentación quizá de un estado final as built, por así decirlo, porque no había que hacerlo en algún momento, ¿no? Pero en el momento actual sería bueno tener toda la documentación, sobre todo para hacer mantenimiento de algo tan importante como pueden ser las carreteras o como otros puntos de la ciudad, ¿no? Este vuelo oblicuo, que también está disponible en todos los datos del geoportal. Por supuesto, quedaros con esta imagen del planeamiento urbanístico, que quiero también intervenir en una cosa al final. Y lo que hablábamos y lo que estaba hablando Isaac de Esri sobre cómo la generación y cómo está disponible para el uso de todo, o sea, la gente puede acceder a esta información, puede bajárselo para su propio proyecto desde una manera georreferenciada y con un formato accesible, ¿no? Para que puedan, en este caso, puedes bajarte todo un área por distritos o tal. Los edificios municipales que hablamos cuando hablamos de patrimonio, las posibilidades que puede dar a nivel de, insisto, del mantenimiento, ¿no? Hacer los libros del edificio, los libros de edificios digitales, hay que tener en cuenta que las administraciones públicas obtienen en su deber, ¿no? El mantenimiento de todos los edificios que son patrimonio de todos, pero también hay una labor que ya no solamente los edificios que digamos así que son más característicos de las ciudades o edificios históricos, sino también otro patrimonio muy importante que es la vivienda pública, ¿no? La vivienda pública que tienen las administraciones, que pueden ser gestionadas a través de sistemas BIM, creo que es un avance bastante importante y, sobre todo, de cómo hacerlo posible para optimizar esa gestión de la vivienda que es patrimonio de todos los ciudadanos, ¿no? Este visor urbanístico, que fue actualizado hace muy poco del visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, nos ofrece una cantidad de posibilidades a nivel urbanístico, a nivel de los datos. Yo quería que os quedarais, cuando os he dicho quedaros con esta imagen, porque nosotros creemos que desde el punto de vista de la innovación es clave mezclar los datos con la inteligencia artificial y tendremos la posibilidad de, por ejemplo, en este prototipo Cibeles que se ha desarrollado desde el área de innovación, desde aquí, desde el área de innovación,
vemos cómo hemos conseguido, por ejemplo, en Alexa, ¿no? Tú le dices, Alexa, ¿cuál es la dirección, cuál es la protección o cuáles son la edificabilidad o cuál es la protección o qué categoría tiene el edificio en la calle Montalbán número 1? Y Alexa te da todos los datos, por ejemplo, a nivel urbanístico, ¿no? A nivel de condiciones urbanísticas o condiciones de gestión. Creo que esto es importantísimo, es un avance y que creo que es interesante explorar. Y bueno, de momento lo tenemos como un prototipo, pero se ha estudiado para que así pueda ser posible seguir haciendo lo que hablábamos al principio, ¿no? De un debate sobre ello. Mejora en la definición de los edificios 3D, el presente y el futuro va a ir aquí, o sea, el presente y el futuro, o sea, ya no es cuestión de hablemos de un futuro muy lejano, no, es que es el presente también. Hay que mejorar los edificios en edificios 3D para el tema de todo el tema de gemelo digital, lo tenemos clarísimo, creación de una malla 3D con el vuelo oblicuo 2019, la integración de proyectos BIM en la cartografía y en la cartografía 3D gemelo digital. Una mejora de la difusión, visión integral de los datos de 3 dimensiones. ¿Qué estamos haciendo? Pues hay disponibles importantes conjuntos de datos en 3 dimensiones. Es posible realizar análisis, configuraciones, visualizaciones y realizar difusión con la información 3D municipal. Y se están realizando mejoras tanto la actualización de los datos como la representación que estarán disponibles este año, a lo largo de este año. Y finalizó ya la intervención con este tema. Creo que la integración, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Camilo e Isaac. Creo que es fundamental la consolidación de una integración completa entre el sistema GIS y el sistema BIM y por lo tanto la administración tiene que ser un puente y por supuesto tiene que tener una colaboración constante para que este sistema de trabajo, que es un sistema de trabajo, pero también es un servicio a la ciudadanía. Muchas gracias y bueno, espero que os haya podido resumir de una manera acorde todo lo que está haciéndose desde el área de desarrollo urbano, bueno, y del Ayuntamiento de Madrid.